El maestro enseñó por medio de parábolas. En esta oportunidad disfrutamos la parábola de la viuda y el juez injusto, la parábola del fariseo y el publicano y la parábola de los obreros de la viña, en donde se destaca que Dios llama a todos, pero en ese llamar a todos, algunos son escogidos entre los llamados. Oremos. Dios, gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, porque perdonas, porque restauras, porque sanas, pero sobre todo porque nos buscas, nos llamas, nos salvas, nos capacitas y nos haces parte de tu reino para el trabajo, para ser obreros de tu viña. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Señor. Bendecimos también a los que son llamados. Bendecimos a los escogidos, porque el reino avanza, ya está aquí y se sigue extendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de Lucas 18 en sus primeros 8 versículos. Dice el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. La oración es la forma que Dios diseñó para que los hombres estén en contacto con Él. La oración es el medio que Dios planeó para que sus hijos pudieran tener esa cercanía con Dios, su Padre, Salvador y Señor. Jesús estaba animando a sus discípulos a orar y a no desfallecer, porque si la relación con Dios es personal e íntima, las personas no se desaniman o desalientan cuando los problemas aumentan. Muchas veces Jesús tomó aspectos de la vida cotidiana para que sus alumnos pudieran entender la enseñanza. Un juez que no teme a Dios no reconoce ninguna ética y piensa que nunca tendrá que comparecer ante Dios. Por eso toma decisiones injustas, pues al parecer este hombre era capaz de cualquier cosa menos de pronunciar justicia. Dice Lucas 18:3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Al revisar la versión del Evangelio escrito por Lucas, se encuentra que menciona a las viudas. En aquellos días las viudas la pasaban muy mal económicamente, a pesar de que Dios había instruido a su pueblo a que cuidaran de las viudas. Desde el libro de Éxodo en el capítulo 22, los versículos 22 al 24, dice, no afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Como se lee, Dios ama a la viuda y al huérfano. Ellos tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, dice, delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpios de la maldad de este mundo. La vida de esta parábola por lo menos tenía 3 obstáculos que saltar. En la sociedad a la que pertenecía, la mujer era considerada ciudadana de segunda clase. Otro. En los tiempos de Jesús, las mujeres y sobre todo las mujeres viudas no iban a la corte, pues no tenían a nadie que las respaldara. La siguiente, siendo viuda, ella era pobre y no podía pagar ni sus posibles deudas ni los servicios de una persona que supiera de leyes y le apoyara. En la parábola la viuda no tenía ninguna posibilidad de ser escuchada, pero ante su necesidad no se daría por vencida. Ella iba ante el juez día y noche pidiendo, rogando y suplicando que su caso fuera escuchado. La viuda
Es un ejemplo de quienes claman por justicia y no deben darse por vencidos, porque Dios sí escucha y actúa en favor de los que perseveran en oración, o sea, siempre están orando. Dice el versículo 4 de Lucas 18. Y él no quiso por ningún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez injusto representa a alguien terco e insensible, pero incluso en su falta de temor divino, cede por la insistencia de la viuda. Dice Lucas 18:6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Al leer la parábola, en primera instancia, da la idea de que Jesús está comparando el comportamiento de un juez terrenal que no conoce a Dios con el comportamiento de Dios que es todopoderoso, llegando a la conclusión de que el pueblo de Dios debería, como la viuda de la parábola, clamar a Dios día y noche antes de que las oraciones del pueblo de Dios sean contestadas. Al leer la parábola con más detenimiento, lo que Jesús está haciendo es contrastar, o sea, se enfoca en resaltar las diferencias entre el comportamiento de un juez injusto y el comportamiento de Dios que es bueno, bondadoso, poderoso, amoroso. Dice Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lo que Jesús contesta es, escuchen al juez, no temo a Dios, no respeto a nadie, pero como no quiero que esta viuda me esté molestando, le voy a hacer justicia. Ahora bien, vean el comportamiento del padre. No es como ese juez, el padre es diferente, el padre es amoroso. Aquí se está contrastando la conducta del hombre. El juez, quien no escucha a Dios ni a hombre, termina cediendo a las súplicas de la viuda. Se está contrastando con el proceder de Dios, la conducta de Dios, quien con amor hará justicia a favor de su pueblo que ora, intercede, habla con él en el nombre de Jesús día y noche. Por lo mismo, sin decirlo, se contrasta la conducta de la viuda que tenía una necesidad y la exponía ante el juez. Se contrasta esto con la conducta de los hijos de Dios cuando tienen una necesidad. En esta parábola, la viuda era una mujer desvalorada, imposibilitada, impedida, insignificante. Pero los hijos de Dios fueron redimidos por la sangre del Cordero, quien venció al pecado, quien venció la muerte, venció al diablo. Por ello, los hijos de Dios tienen acceso al trono de la gracia y confiadamente hablan con Dios en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Nada que ver. Algunos contrastes entre la viuda y los hijos de Dios en esta parábola pueden ser que la viuda se presenta ante un juez injusto, pero los hijos de Dios se presentan ante su Padre amoroso que les dio el espíritu de adopción por el que pueden decir, Abba, Padre, papito lindo. La viuda es una extraña para el juez, pero los hijos de Dios llegan al Padre con la familiaridad de hijos, conocidos y reconocidos ampliamente por el Padre. La viuda se acerca consciente de que su estado civil es viuda, está sola. Pero los hijos de Dios saben que forman la iglesia de Jesucristo, que son la novia del Cordero y esperan el día en que estarán con Cristo para siempre. La viuda se presenta sola ante el juez injusto, pero los hijos de Dios tienen un abogado que intercede delante del Padre día y noche por cada uno. Y aún por los que no son hijos de Dios, porque Dios es bueno. Lucas 18:18 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Para culminar esta hermosa enseñanza, Jesús hace una pregunta que si se toma a la ligera, la respuesta es, sí, Señor Jesús, desde luego que hallará fe. Pero la oración está basada en la confianza, en la fe, y la confianza se afirma por medio de la interacción entre dos personas. Esas dos personas son Dios y tú. O sea, la confianza es personal. Ten confianza. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es tu Padre. Te ama. Ora siempre y no desmayes. Ahora vamos a la otra parábola, que está en Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí Jesús sigue hablando de la oración, solo que enfoca la actitud que muestra el que ora, el que habla con Dios, destacando la humildad y la sinceridad en la búsqueda de la justicia y la gracia divinas. Contrasta, también es un contraste, contrasta la actitud de unos que confiaban en sí mismos como justos, representados por los fariseos, y los que reconocen que son pecadores, como los publicanos. Los fariseos eran una secta religiosa judía, devotos y legalistas. Seguían los mandamientos de la ley de Moisés y trataban de cumplir con todas las leyes y tradiciones judías. Como según ellos eran obedientes a Dios, se sentían merecedores de la protección y respaldo de Dios en sus acciones. Los publicanos eran los que recolectaban los impuestos de Roma y generalmente eran despreciados, pues los consideraban traidores a los judíos. Los dos fueron al templo. El propósito de cada uno era orar, hablar con Dios. Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo se consideraba superior a los demás y creía que por sus acciones merecía el favor de Dios. Dice Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Publicano solamente pedía misericordia a Dios, suplicaba perdón, reconociendo su indignidad y arrepentimiento. Lucas 18:14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para Dios, lo importante es la disposición del corazón de la persona que ora. En esta parábola se contrasta la actitud de dos hombres que se acercan a orar. El fariseo, orgulloso, autosuficiente, acusador, cuida mucho la apariencia, le da todo el crédito a las obras que realiza. El publicano, por su lado, es presentado por Jesús como ejemplo de humildad y arrepentimiento, lo que desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo. Entonces, la espiritualidad nada tiene que ver con las actividades realizadas o qué tan justos creamos que somos, sino por la disposición a reconocer la necesidad de gracia divina. Ahora, vamos a Mateo 19, de los versículos 16 al 22. Ahí se lee la conversación de Jesús con un joven rico que quería poseer la vida eterna, pero no quiso vender sus posesiones y con eso ayudar a los pobres. En otro momento, Pedro le pregunta respecto a la recompensa que tendrían sus discípulos al seguir a Jesús, dejando todo, familia, trabajo, pertenencias, relaciones. Estos pasajes dejan por sentado que los principios del reino de Dios son diferentes a los principios que se aplican en la sociedad que no respeta el nombre de Dios. Una expresión que desconcierta a sus discípulos es que los primeros serán postreros y los postreros primeros. En ese orden de ideas, Jesús presenta otra parábola,
la parábola de los obreros de la viña. Esto lo encontramos en Mateo 20, de los versículos 1 al 16. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos es el reconocimiento al reinado y la autoridad de Dios sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas. Es un reino espiritual y no un reino terrenal. En el reino de los cielos, Dios gobierna con justicia y amor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó que el reino de los cielos es básico, elemental, fundamental. Enseñó también que los que aceptan el reino de los cielos para sus vidas son llamados a ser parte de este reino eterno. Al hablar del reino de los cielos, se habla de asuntos espirituales. Por ello, Jesús, cuando enseñó sobre este tema, hizo comparaciones con asuntos y objetos que ayudan a entender los principios que rigen ese reino eterno, inmortal, permanente. El hombre, dueño de la viña, representa a Dios mismo, que sale a buscar trabajadores para su viña. Viña es un terreno donde se cultivan y se cosechan las uvas destinadas a la producción de vino. El horario de entrada era las 6 de la mañana. Los trabajadores son los seguidores de Cristo que aceptan su llamado. Dice Mateo 22, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, las familias de los ricos contrataban a los campesinos por el día, especialmente en la cosecha de la uva. El pago acordado, un denario. Un denario era una moneda romana de plata, el pago normal de un día de trabajo. Mateo 23 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. La hora tercera del día eran las 9 de la mañana, o sea, para un trabajador ya era tarde, pero como nadie los había contratado y ellos necesitaban trabajar, seguían en la plaza esperando que alguno los llamara para trabajar. En cuanto al pago, el ofrecimiento es que les haría un pago justo y dice que se fueron a trabajar. Mateo 25 dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. El dueño de la viña regresó a la plaza a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Encontró gente en la plaza que estaba esperando trabajo, esperando que alguien fuera a contratarlos para trabajar. Dice Mateo 26, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les digo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Aproximadamente a las 5 de la tarde, faltando una hora para que se terminara la jornada de trabajo, el dueño de la viña volvió a recorrer las calles hasta llegar a la plaza y encontró personas que no habían sido contratadas, lo que le causó extrañeza, pues casi al final del día los trabajadores se podrían haber regresado a su casa, pero no, estaban en la plaza esperando que alguien los contratara. Dice Mateo 27, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, yo también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. El dueño de la viña los contrató ya casi para terminar el día de trabajo, ofreciéndoles un pago justo. Estos trabajadores aceptaron el trato y fueron a trabajar. Dice Mateo 28, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Cabe mencionar que hoy en día esperan recibir el pago de su trabajo por la cantidad y la calidad con que se efectuó dicha labor. Pero en la parábola de Jesús parece que está más enfocado en mostrar su generosidad, la generosidad de Jesús. Dice Mateo 29, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Prácticamente sus trabajadores no habían trabajado, pero la bondad del dueño de la finca dio la orden de pagarles un denario,
como si hubieran trabajado todo el día. Esto es una señal de la gracia y la misericordia de Dios, que no considera el mérito individual para otorgar su amor y bendiciones. Pongamos atención, algunos no conocemos a Jesús así. Dios no recompensa solo el trabajo duro, sino que otorga su gracia a todos aquellos que aceptan su llamado y cumplen con su voluntad. Dice Mateo 20:10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El dueño de la viña había hecho un trato con ellos. El trabajo era todo el día, el pago era un denario. Los trabajadores cumplieron, el dueño cumplió, todos contentos. Sucedió algo que provocó incomodidad en los trabajadores que fueron contratados al principio. Indagar información que no les correspondía, hacer comparaciones entre el trabajo y el pago de los grupos de trabajadores que fueron contratados durante el día. Egoístamente pensar y actuar como las personas que no conocen al dueño de la viña en cuanto a su misericordia, su bondad, su regalo, su favor para los trabajadores y para la sociedad en general. Pues dice Mateo 20:11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Lo delicado aquí es que murmuraron, hablaron entre dientes, en voz baja. Les pareció injusto el pago para ellos, porque a su parecer habían trabajado más tiempo y soportado la carga y el calor del día. La carga significa el trabajo pesado, severo. El calor del día se refiere al esfuerzo realizado en un ambiente de trabajo físico y agotador, que zona desértica. En ese versículo quedó registrada la queja de los trabajadores y su resentimiento de injusticia. Pero no dice que los trabajadores se hayan acercado al dueño de la viña, buscando un diálogo que les permitiera quedar satisfechos con su pago. No lo buscaron porque ellos habían aceptado el trato. No había más que decir. Dice Mateo 23. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. El desacuerdo nace al comparar el tiempo ocupado en la tarea y el pago recibido, porque un principio humano es a más trabajo, más pago, pero ese es un principio humano. Pero en el reino de Dios, el pago es en función de la generosidad y gracia de Dios, pues el dueño de la viña es Dios mismo y ha contratado trabajadores a los que les ha ofrecido claramente un denario, lo que se cobra por un día de labor, nunca menos. Luego ha conseguido más trabajadores y a ellos les paga según lo acordado. Con algunos no hablo del pago, mucho menos del horario. Así que el dueño de la viña no violó ningún acuerdo. Por eso dice, no te hago ningún agravio. Yo cumplí mi compromiso, tú cumple el tuyo. Mateo 20:15 dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Esta es una respuesta directa, tajante, puntual. Precisamente se refiere a la soberanía de Dios y a su derecho de hacer lo que quiera con lo que es suyo. Algo importante es que ese pago que produjo tanta incomodidad a los que se sintieron burlados, explotados o mal pagados, se refiere a la salvación por gracia. Históricamente hablando, durante 21 siglos, muchos han sido contratados por el dueño de la viña. Dios mismo los ha contratado. En diferente momento histórico social, algunos han trabajado por muchos años, otros solo fueron salvos por gracia y murieron, físicamente hablando. Pero todos han recibido la salvación al creer en el nombre de Jesús. La expresión tú tienes envidia porque yo soy bueno
en ese momento muestra la actitud equivocada de los trabajadores, quienes ven la recompensa como algo que deben ganar y no como un regalo que se les da libremente, en lugar de estar agradecidos por lo que han recibido. En lugar de eso, muestran celos y resentimientos hacia los demás. ¿Cómo nos enriquece esta preciosa parábola? Cada quien debe seguir a Cristo y servir a Dios con todo el corazón, sin compararse con nadie. Dios es justo y generoso, así que sus servidores nunca quedarán sin recompensa por su trabajo. Para Dios, todos sus servidores son iguales y Dios recompensará justamente el trabajo que alguien realice en la viña del Señor. Ser parte del equipo del reino es un enorme privilegio, pues entre los llamados, Dios escoge a algunos para tener el alto honor de servir en su obra, según los principios del reino. Esta parábola es un recordatorio constante de que Dios no trata a las personas según lo que se han ganado, sino que extiende su gracia a todos, independientemente de sus merecimientos personales. Como cristianos somos llamados a imitar la generosidad de Dios en nuestras propias vidas. Deberíamos procurar ser generosos y estar dispuestos a ayudar a los menos afortunados, sin importar sus méritos. Dice Mateo 20:16, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para asegurar su salvación por gracia. Así que el llamado es para todos. La salvación depende de que los llamados, todos esos llamados, decidan aceptar ese llamado. Reciban a Jesucristo como su Salvador y Señor, porque a todos los que le recibieron les dio autorización de que sean llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. De entre sus hijos, Dios escoge para los diferentes trabajos que deben llevar a cabo los ciudadanos del reino de los cielos. Jesús dijo, muchos son llamados, mas pocos los escogidos. En otras palabras, escogidos entre los llamados. ¿Te parece bien? Analízalo con cuidado. Recuerden, en Ventana Virtual Cristiana Radio estamos con otros siervos del Señor, con otros llamados y escogidos para enseñar la palabra. Pero también pueden disfrutar estas enseñanzas en el nuevo canal de YouTube, al nombre de Rosalía Hernández, o en Facebook, como Disfrutando la Palabra. Últimamente tenemos algunos mensajes cortos en Instagram, en TikTok, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el reino se extienda, que la gloria de Dios se manifieste. Bendiciones.